Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito. Yo por mi parte estoy aquí como siempre emocionadísima de compartir con ustedes las últimas novedades del mundo de los dramas turcos, y en especial, de esas dos superestrellas que nos tienen a todos comiendo de la palma de su mano, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que hoy, amigos, vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con el corazón a mil. El posible reencuentro, sí, lo oyen bien, el posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en Miami. Y la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que nos tiene en vilo, ¿será un reencuentro romántico, lleno de amor y chispas, o simplemente un encuentro de trabajo? ¡Ay, la intriga! En este vídeo vamos a desmenuzar todos los detalles, analizar las pistas, las fotos, los rumores, y por supuesto, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a ver qué han estado haciendo cada uno por su lado, qué proyectos tienen en puerta, y cómo todo esto podría influir en este encuentro en Miami. Prepárense para una buena dosis de información, especulaciones y por supuesto, mucho chisme. Así que si son fans de Can y Demet, si aman las novelas turcas, y si les encanta enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, están en el lugar correcto. Pero antes de empezar con todo el drama, les quiero pedir algo: suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre la información más fresca y entretenida. No se arrepentirán. Y ahora sí, comencemos. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? La noticia del posible encuentro en Miami surgió hace unos días, y las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Fans de todo el mundo, incluidos nosotros, comenzaron a especular, a comentar, a analizar cada foto, cada like, cada comentario. La locura total. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? Pues bien, lo primero es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir han estado trabajando en proyectos fuera de Turquía. Can, como sabemos, se ha enfocado mucho en su carrera internacional, participando en producciones en Italia, y ahora parece que está explorando nuevas oportunidades en Estados Unidos. Demet, por su parte, también ha estado activa, protagonizando novelas turcas muy exitosas y trabajando en diferentes proyectos publicitarios. Y es precisamente en este contexto de expansión profesional donde surge la posibilidad de este encuentro en Miami. Se rumorea, y digo se rumorea porque no hay nada confirmado oficialmente, que ambos podrían estar involucrados en algún proyecto publicitario, o incluso, en una nueva producción cinematográfica o televisiva. Las fuentes son variadas, desde cuentas de fans en Instagram que rastrean movimientos de los actores hasta medios especializados en el mundo del espectáculo turco. Es importante aclarar que hasta el momento ninguna agencia de representación, ni los propios actores, han confirmado oficialmente la noticia. Sin embargo, la consistencia de los rumores y la cercanía temporal de sus actividades en Miami sugieren que algo podría estar sucediendo. ¿Pero por qué Miami? ¿Por qué este lugar en particular? Pues bien, Miami es una ciudad muy atractiva para el mundo del entretenimiento, con una gran comunidad latina, y muchas oportunidades de negocio para actores y actrices de diferentes nacionalidades. Además, Miami es una ciudad vibrante con un ambiente relajado y perfecto para combinar trabajo y diversión. Y quién sabe, quizás también sea el escenario perfecto para un reencuentro romántico. ¿Quién puede descartarlo? Ahora bien, hablemos un poco de los antecedentes. ¿Qué relación tienen Can Yaman y Demet Özdemir? Para quienes no lo sepan, o para aquellos que tal vez son nuevos en este mundo, Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas de la exitosísima novela turca Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Daydreamer. La química entre ellos en la pantalla fue, y sigue siendo, increíble. Era algo que traspasaba la pantalla, que se sentía, que se notaba. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja, y muchísimos, soñaban con que su romance fuera más allá de la ficción. Y es que, amigos, hay que reconocerlo, hacían una pareja espectacular. La historia de Erkencikus cautivó a audiencias de todo el mundo, gracias a su trama romántica, llena de comedia y situaciones entrañables. La química entre Sanem y Can Divit era el corazón de la serie, y los fans se sentían completamente involucrados en su historia de amor. Durante la emisión de Erkencikus, hubo muchos rumores sobre una posible relación entre Can y Demet. Se decía que estaban enamorados, que se veían a escondidas, que compartían momentos fuera del rodaje.
Sin embargo, ellos nunca confirmaron públicamente su romance. Siempre mantuvieron una postura muy discreta, y aunque hubo algunas indirectas y guiños en redes sociales, nunca se concretó nada. Las expectativas de los fans eran altas y cada publicación, cada foto, cada like, eran analizados al detalle en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. La prensa turca y los medios especializados en farándula alimentaban los rumores, publicando supuestas exclusivas y especulaciones sobre sus encuentros. Después de que Erkenci llegara a su fin, cada uno siguió su camino. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, mientras que Demet Özdemir continuó triunfando en Turquía. Los rumores sobre una posible reconciliación fueron disminuyendo, y cada uno rehizo su vida sentimental. Demet se casó y aunque lamentablemente su matrimonio no duró, eso no le quita el éxito de la química con Can. La separación de Demet fue muy comentada en los medios, y muchos recordaron la química que compartía con Can Yaman. La posibilidad de un reencuentro en ese momento parecía aún más remota, pero el destino, como suele suceder, podría tener otros planes. La vida de Can también ha tenido sus altibajos sentimentales, pero siempre se ha mantenido discreto en lo personal, enfocándose en su carrera y en el contacto con sus fans. Ahora bien, volviendo al presente. ¿Qué pistas tenemos sobre este posible encuentro en Miami? Pues bien, como les decía, las redes sociales son una fuente inagotable de información, y a veces, hasta de pistas. Los fans más observadores han notado algunas señales que podrían indicar algo más que una simple coincidencia. Por ejemplo, se ha hablado de que ambos han estado en Miami en fechas cercanas, publicando fotos y vídeos en lugares muy similares. Esto, por supuesto, ha alimentado las especulaciones. Un restaurante en South Beach, una playa con vista a la puesta de sol, un gimnasio con vistas al mar, las coincidencias son llamativas. Los fans con su ojo agudo han comparado las publicaciones de ambos, buscando detalles que pudieran revelar la verdad. ¿La misma sombrilla en la playa? ¿La misma vista desde la ventana del hotel? Todo vale para descubrir la verdad. También se ha rumoreado sobre la posibilidad de que se hayan reunido en secreto, aunque, como les digo, esto no está confirmado. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las novedades, han publicado notas sobre supuestos encuentros discretos en Miami. Por supuesto, estas informaciones no están verificadas, pero la insistencia de los rumores alimenta la curiosidad y las expectativas. ¿Habrán reservado un lugar apartado para cenar? ¿Habrán evitado los lugares más concurridos para no ser reconocidos? La intriga está servida. Y aquí es donde entra la especulación. ¿Es una coincidencia? ¿Están trabajando juntos en algún proyecto? ¿Hay algo más entre ellos? Las preguntas son muchísimas. La posibilidad de que estén colaborando en un proyecto profesional es la más plausible, ya que ambos actores han expresado su interés en expandir su carrera a nivel internacional. Miami, con su vibrante industria del entretenimiento, ofrece un escenario ideal para este tipo de oportunidades. Sin embargo, la conexión especial que comparten, esa química que conquistó a millones de fans, siempre está presente. En mi opinión, creo que es muy probable que este encuentro en Miami esté relacionado con un proyecto laboral. Ambos son actores muy profesionales y ambiciosos, y seguro que están buscando nuevas oportunidades para crecer en su carrera. La industria del entretenimiento es exigente y competitiva, y Can y Demet, con su talento y carisma, son conscientes de la necesidad de seguir avanzando. La posibilidad de un proyecto en conjunto, después del éxito de Erkenci, sería muy atractiva para ambos. Pero, ¿quién sabe? Quizás, y solo quizás, este reencuentro también signifique algo más. La vida a veces da segundas oportunidades. Después de todo, los sentimientos pueden ser complejos y difíciles de controlar. La cercanía, el trabajo en equipo, la nostalgia de tiempos pasados, todo puede influir en la dinámica entre dos personas que compartieron una experiencia tan intensa como la que vivieron Can y Demet en Erkenci. Quizás, después de todo este tiempo, las chispas de Erkenci todavía estén encendidas. Quizás, la magia de la pantalla se haya trasladado a la vida real. Quizás el destino les haya dado una segunda oportunidad. ¿Quién sabe? El tiempo, como siempre, será el que tenga la última palabra. Lo que sí es cierto es que este posible reencuentro ha generado muchísima expectación. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir están ansiosos por saber qué va a pasar, y por descubrir si este encuentro marcará un nuevo capítulo en sus vidas.
Las redes sociales son un hervidero de emociones, con fans expresando su entusiasmo, compartiendo sus teorías y, por supuesto, deseando lo mejor para sus ídolos. Los foros de discusión, los grupos de fans y los perfiles dedicados a los actores están más activos que nunca. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues bien, podemos seguir de cerca las redes sociales, estar atentos a cualquier nueva información, y por supuesto, seguir soñando. Podemos imaginar cómo sería un nuevo proyecto juntos, o incluso cómo sería una nueva relación entre ellos. La imaginación no tiene límites. Los fans con su creatividad han imaginado escenarios de lo más variados, desde una nueva serie romántica hasta una película de acción. Las fanfics, los fanarts y los vídeos editados con fragmentos de Erkencikus son un reflejo del cariño y la admiración que sienten los seguidores por la pareja. También podemos seguir apoyando a Can y Demet en sus carreras individuales, y desearles lo mejor en sus proyectos futuros. Y sobre todo podemos disfrutar de su talento y de su carisma, que es lo que nos hace amarlos tanto. El éxito de Can y Demet es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Sus fans, con su apoyo incondicional, son una parte fundamental de este éxito. Ahora hablemos un poco de las posibles consecuencias de este reencuentro. Si efectivamente Can y Demet se encuentran en Miami por un proyecto laboral, esto podría significar muchas cosas positivas para sus carreras. En primer lugar, podrían ganar aún más popularidad a nivel internacional. Una colaboración entre ellos generaría mucha expectación en todo el mundo, y les abriría las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. La combinación de sus talentos y la fama que ambos han ganado en diferentes mercados internacionales son un valor añadido. La posibilidad de trabajar juntos en una producción con proyección global sería un paso importante para su carrera. En segundo lugar, podrían consolidar su estatus como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Los fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo, y su imagen se fortalecería aún más. La nostalgia por Erkencikus y el cariño que el público siente por la pareja son un activo importante. Un reencuentro profesional, o incluso romántico, podría aumentar su popularidad y su influencia en el mundo del entretenimiento. En tercer lugar, podrían inspirar a otros actores y actrices a colaborar en proyectos conjuntos. La química entre Can y Demet es algo único, y su éxito podría servir de ejemplo para otros artistas. La industria del entretenimiento es un sector colaborativo, y la unión de dos talentos reconocidos podría abrir nuevas puertas para otros actores y actrices. Pero por otro lado, también hay algunas posibles consecuencias negativas. Si el encuentro no funciona, o si surgen nuevos rumores sobre sus vidas privadas, esto podría generar críticas y controversias. La exposición mediática a veces es un arma de doble filo. La presión de los medios, los comentarios negativos en las redes sociales y las expectativas del público podrían afectar la imagen de los actores. Sin embargo, estoy segura de que ambos son lo suficientemente maduros y profesionales para manejar cualquier situación que se presente. Can y Demet, con su experiencia y su talento, han demostrado su capacidad para afrontar los desafíos del mundo del espectáculo. Su profesionalismo, su discreción y su capacidad para conectar con el público son sus principales fortalezas. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre el posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en Miami. Hemos repasado todos los detalles, hemos analizado las pistas, y hemos especulado un poco. Y espero que se hayan divertido tanto como yo. En resumen, la verdad es que la situación es incierta. No sabemos si este encuentro será romántico o simplemente laboral. Lo que sí sabemos es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos grandes profesionales, y que su posible colaboración podría ser un gran éxito. La intriga sigue en el aire y las expectativas son altas. El futuro de Can y Demet en Miami y en sus carreras es incierto pero emocionante. Así que lo único que nos queda por hacer es esperar y ver qué pasa. Estaremos muy atentos a las redes sociales y, por supuesto, les mantendré informados de cualquier novedad. La comunidad de fans es un gran apoyo y entre todos seguiremos las pistas y compartiremos nuestras opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Me encanta compartir con ustedes mis pasiones, y saber que hay tanta gente que disfruta de este contenido me llena de alegría. Y ahora, para finalizar, les quiero pedir un pequeño favor: si les gustó este vídeo,
no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. La interacción con ustedes es fundamental para mí, y sus comentarios y sugerencias me ayudan a mejorar y a ofrecerles un contenido cada vez más interesante. Y cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre este posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que habrá romance o solo trabajo? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Me interesa mucho conocer sus opiniones y saber qué expectativas tienen sobre este tema. La opinión de la comunidad de fans es muy importante y sus ideas y teorías son siempre bienvenidas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.